Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Les tengo excelentes noticias ya para que quede claro y por fin, luego de mucho tiempo, la jefa ha hablado. Oh, and yes, we should probably mention Val Mobile. You may have seen some of the playtest footage. We have an amazing team partnering with us on that work, and we'll be sharing more on that in the future. Bueno, oficialmente, Valorant Mobile, por fin, por fin, llega este año. Así es, oficialmente Valorant Mobile, un juego que he estado esperando desde 2023 que lo pude probar. Ni siquiera el Warzone 9 se había tardado tanto en lanzarse. Este juego por fin se lanza oficialmente. De esta manera, por fin han hablado de que ya Valorant Mobile está en las últimas etapas de desarrollo y que han anunciado su socio, el cual están trabajando para que este juego se lance oficialmente. Para el que no lo sepa, por así decirlo, disculpen. Ese socio es nada más y nada menos que Tencent Games. Como ustedes saben, pues esta es la versión de Tencent la que están viendo en gameplay en pantalla. Estas son muy buenas noticias y se espera de que tengamos betas antes de su lanzamiento. Posiblemente cuando saquen las betas el lanzamiento estaría llegando un mes, a lo mucho 2 meses después, como pasó en consola, como pasó también en PC. Yo soy muy fan de este juego porque yo lo he viciado mucho en PC. Yo soy PC player de Valorant en general. Y pues no, yo no lo empecé a jugar con la versión de, pues, de consola, sino yo lo empecé a jugar de 2020, que oficialmente se lanzó este juego, que como lo regía a muerte en esa época de 2020-2021 a morir. Soy muy fan de este juego, es un shooter que me gusta mucho más, honestamente, que el CSGO, me gusta mucho más que el Rainbow Six. O sea, de shooters tácticos o hero shooter táctico, este para mí es mi favorito. O sea, gustos colores, cada quien le gusta más un juego que otro, pero a mí este juego a mí me encanta, es muy divertido, es frenético y pues sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Lo que están viendo pues es una de las últimas betas que yo jugué. Se pretende que haya otra beta en China, ahorita actualmente en estos meses. Yo el juego, la primera vez que lo jugué fue el 2023. Luego en 2024, luego de un año, sacaron otra beta que también la pude probar con muchos de mis compañeros, con Anakin, con Matt. Pudimos probar completamente el Valorant en dispositivos móviles. Fue muy divertido, incluso pues esta partida es con Matt, que la logramos remontar porque estábamos jugando contra gente muy tryhard. Porque sí, o sea, la gente en China es tryhard. Si han jugado la versión de Delta Force Mobile, en China se dan cuenta que los chinos son bien tryhard, loco. Es algo que queda muy claro. Y pues es divertido decirlo de esta manera, pero por fin, loco, por fin. Ahora, vamos a hablar de los requisitos. Los requisitos del juego no piden mucho este juego, así que tranquilos. Este juego pide mucho menos recursos que el propio Delta Force Mobile, y eso que el Delta Force Mobile ya está muy bien optimizado, así que tranquilo. Básicamente ya está listo, ya se han producido muchas cosas. Es lo que te digo, cuando un juego ya está listo, es sencillo verlo. Mira, te explico, Delta Force Mobile. Su versión en China ya estaba lista, que es lo único que han hecho con la versión de China. Lo han traducido completamente, lo han hecho para muchas regiones, incluso para Latinoamérica. Es lo mismo que va a pasar con Valorant Mobile, mediáticamente con Riot Games. Y me parece perfecto. Uno de los mejores socios que tiene actualmente, pues, Riot Games es Tencent. Así que si ellos mismos buscan a Tencent, o sea, porque bien lo podría hacer Riot Games, que está perfecto. Pero si Riot dice, ok, exigidamente tenemos que hacerlo con Tencent, obviamente son afiliados, porque Tencent Games pues viene teniendo muchas empresas que son dueñas, la cual una de ellas es Riot Games, pero obviamente entre las mismas empresas, si gustan, si quieren buscar para desarrollar el juego o incluso actualizarlo o incluso mejorarlo, pues en este caso ha pasado, así que sí. Riot Games trabaja completamente con Tencent para que este juego con el motor gráfico, creo que si no estoy mal, no sé si vaya a ser el Unreal Engine o utilizarán el motor gráfico de Riot, que veremos qué pasa. Pues se implementa considerablemente todo. Se espera de que tanto las skins del juego en móvil se puedan jugar, perdón, se puedan utilizar tanto en PC como en consola. O sea que la cuenta esté completamente vinculada. O sea, que entres con tu cuenta de Riot y tengas las skins, ya sea de PC o en consola, donde hayas jugado. O si no has jugado Valorant, puedes tener tus propias skins y pues compartir siempre el progreso, aunque sea, o las skins, o pues básicamente las compras compartidas, que es algo normal al día de hoy ya, que ha implementado Warzone Mobile, Fortnite, que también lo tiene implementado Delta Force, que lo va a tener actualmente su lanzamiento el día 20. Así que para que estén un poco más tranquilos, para que sepan cómo está todo. Cosas que quiero destacar, Valorant Mobile me parece un juego muy bueno. Y para el hijo de su madre que me vaya a decir, Petro, este juego es muy lento. Es que yo no sé, pero yo no sé lo que es muy lento, que este juego debería ser más rápido. En serio, hay gente muy subnormal que dice de que debería ser el juego más rápido. Es un shooter táctico. Hay varios modos de shooters. Tenés el modo guerra, shooters así, modo bélico, modo táctico, modo arcade.
Cada juego tiene su movilidad, hijos de su madre. No piensen que todo es bendito Call of Duty, porque es que tienen una mentalidad hija de su madre de que a huevo todo tiene que ser un Call of Duty. Pero tranquilo, esto es un shooter táctico. O sea, se asemeja más a un CSGO que otra cosa, solo que con poderes y con habilidades que me parecen perfectas. Me parece divertido, no es mucho complicado. A mí me encanta Raze, soy main Raze desde la beta. Literal, vengo jugando Raze desde la beta de toda la vida. Beta de Valorant Mobile, beta de Valorant PC, beta del Valorant de consola. O sea, yo he hecho de todo con Raze, es que Raze es mi main. Así que, para el que me diga por qué el movimiento es así, así es un bendito shooter táctico o un hero shooter táctico. Por favor, o sea, en serio. Tengo que explicarlo con manzanas o algo por el estilo. Si querés un juego con movimiento exactamente más frenético, pues ahí tenés lo que se llama Call of Duty. Ya, perfecto. Es gratuito incluso con Game Pass. O tenés el Warzone. Aunque no lo recomiendo porque está lleno de hackers ahorita. Pero ahí está el Call of Duty. O jugado otro Call of Duty. Hay otros Call of Duty viejos que no tienen hacks de momento porque pues se enfocan más en el Call of Duty actual que en otra cosa. Normalmente solo lo explico así porque es que mucha gente me dice, loco, es que he leído comentarios de gente muy, muy especialita. Entonces me choca un poco porque es como, qué puta, es que todo el mundo quiere que todo juego sea un Call of Duty. Para eso existe el Call of Duty. O sea, pero tranquilo. Entonces, la onda es divertirse, disfrutarlo y esperar este grandioso juego. Vamos a tener betas de la versión global. Las betas de la versión global siempre salen en estas regiones, para que ustedes lo sepan. Australia, Canadá, Estados Unidos, dos países de LATAM, a lo mucho Argentina, Chile. Y aquí yo estoy haciendo BM porque me tenía mareado. Es que le remontamos, loco. O sea, imagínate una partida, esta es una partida de Rankeds. La remontamos con el MAT, loco. Íbamos, creo que 7-2. No, perdón. No, 6-2. No, perdón. Sí, 7-2 porque se gana con 9 aquí. Con 9 rondas. Y mira, le metimos overtime y le ganamos. Vos sabés, loco. Clase tryhardeada, loco. Y me llevo el MVP. Yo estaba feliz de la vida. Estábamos en una ranks ahí con el MAT. Estaba tu la jugada. Y me gustaba que no había bots, había gente real jugando en ranks. Entonces, eso es buenísimo, ya te digo yo. Entonces, bueno, y ahí me llevo el MVP de la mejor manera posible. Gracias, Reis, son mi ídola. En fin, en pocas palabras, no hateen tanto el juego por su movimiento, por todo lo que es. Disfrútenlo por lo que va a ser. El lanzamiento es esperado para este año. Normalmente, el quinto aniversario de Riot es a mediados de este año. En un par de meses o incluso en poco tiempo tendremos oficialmente, pues nuevas cositas acerca del juego, así que tranquilos para que estén un poco al pendiente, para que tengan las notificaciones, porque Valorant Mobile se lanza oficialmente este año. Y yo quiero que ustedes estén al pendiente de todo lo bueno que yo voy a estar subiendo acerca de este juego, porque voy a cubrir la mayor cantidad de juegos de dispositivos móviles buenísimos que van a estar llegando en este año. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, yo siempre les estaré pues trayendo lo mejor de lo mejor para que ustedes lo sepan y para que sepan cómo van las cosas al día de hoy. Recuerden de que pues son juegos nuevos que van a estar llegando completamente para dispositivos móviles y me gustaría que lo apoyaran. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, nos veremos en un próximo video del canal. Claro que sí.